Hola a todos, un pequeño Dvar Torah de esta Perashat Ekev. Dice el Pasuk en Perashat Ekev, Perek Tet, Pasuk Yud Aleph. Moshe ahí le recuerda cómo recibió la Torah. Dice el Pasuk, Vaim Miketz Arbaim Yom Be'arbaim Laila. Atan Hashem Elai et Shnei Luchot Avanim Luchot Averit. Dice Moshe Rabbeinu, después de estar 40 días y 40 noches, Hashem me entregó las tablas de la ley, toda la Torah. Dice el Yalkut Shimoni, cuenta una historia que una vez iban caminando Rabbi Yohanan y Rabjía Barabá. Estaban caminando desde Tiberia hasta Tzipori, dos ciudades. En el camino le dice Rabbi Yohanan a Rabjía Barabá, dice, ¿ves ese campo? Era mío, lo vendí para poder estudiar Torah. Siguen caminando, le dice Rabbi Yohanan, ¿ves ese olivo? Era mío y lo vendí para estudiar Torah. Siguen caminando. Dice Rabbi Yohanan, ¿ves ese viñedo? Era mío y lo vendí para estudiar Torah. Rabbi Jia Barabá se pone a llorar. Le dice a Rabbi Yohanan, ¿por qué estás llorando? Dice, ¿cómo vendiste todas tus posesiones, tus campos, tus entradas económicas? ¿Qué vas a dejar para tu vejez? Y se pone a llorar, no dejaste nada para tu vejez. Rabbi Yohanan lo consuela y le dice, hice un muy buen deal, un muy buen negocio. Cambié algo que se creó en 6 días, que es el mundo terrenal material, por algo que se dio en 40 días, que es la Torah, que es lo que dice en este pasuk, Moshe Rabbeinu Am Israel. Y es un buen negocio el que yo hice. Y de hecho, pues Rabbi Yohanan era un emorá de un calibre altísimo, y cuando él falleció, todo el mundo lo alabó diciendo que él fue alguien sabio que supo cambiar este mundo terrenal por el mundo espiritual. Muchas veces nosotros tenemos oportunidades en la vida, nos dejamos llevar por algo que se creó en 6 días y dejamos desafortunadamente a un lado algo que se dio en 40 días. El famoso Ritbaz, Rabbi Yaakov David Wilowski. El Ritbaz nació en Lituania en 1845, casi hace 200 años atrás, 180 años atrás. Él se mudó a Chicago y después se mudó a Eretz Israel y terminó su vida en Tzfat. Escuchen bien esta historia del Ritbaz. Él era un rab muy importante, muy reconocido de edad en Tzfat. Y un día una persona entra a la sinagoga donde estaba el Ritbaz y lo encuentra en la sinagoga llorando, inconsolable al Ritbaz. Y le dice la persona al Jajam, disculpe, ¿está todo bien? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Se le ofrece algo? Le dice, no, está todo bien, Baruch Hashem. ¿Por qué está llorando tanto? Dice, porque hoy es el Yortzeit de mi papá, el aniversario del fallecimiento de mi papá. La persona se le queda viendo y dice, es un señor, este Jajam mayor, su papá de haber fallecido hace medio siglo por lo menos. ¿Cómo puede ser que siga tan sentimental con el fallecimiento de su papá? Si ya seguramente falleció hace muchísimo tiempo. Se quedó muy en shock. El Ritbaz le dijo, te voy a explicar por qué lloro tanto. Porque me duele que mi papá ya no está conmigo, aunque ya murió hace muchos años, y recuerdo el gran amor y devoción que él tenía por la Torah. Dice, te voy a explicar por qué. Dice el Ritbaz, cuando yo tenía 6 años, mi papá me contrató un tutor para que me enseñe Torah, un maestro privado para que me enseñe Torah. La verdad, porque yo era un niño inteligente y iba estudiando bien, las cosas iban bastante bien, pero mi padre era muy pobre. Y después de un tiempo ya no pudo pagarle al maestro particular. Un día el Moré me manda a la casa con una nota diciendo, ya usted me debe 2 meses de atraso, es un ultimátum, si no me paga voy a tener que dejar de estudiar con su hijo. Mi papá estaba sufriendo, estaba estresado por esto. No teníamos dinero en la casa para nada, era gente pobre, pero él quería que a fuerzas me enseñe Torah este Moré privado. Y no podía aguantar que el Moré le diga que no. Esa misma noche, en la sinagoga, mi papá fue a rezar y escucha cómo un hombre rico le dice a su amigo, oye, acabo de casar a mi hija con mi yerno y estoy buscando a alguien que me pueda vender unos ladrillos para que mi yerno tenga una buena chimenea
en su casa unos ladrillos especiales de chimenea para calentar toda la casa de mi hija. Mi papá, sin pensarlo 2 veces, corrió a la casa, desbarató toda nuestra chimenea, sacó los ladrillos, sacó la chimenea, la llevó y se la vendió al rico por una buena suma de dinero. Tomó ese dinero, lo primero que hizo fue mandarle el dinero a mi moré, le dio los 2 meses que estábamos atrasados y 6 meses adelantados. Dijo el Ritbaz, ese invierno no sabes el frío que hacía en la casa. Un frío insoportable, no había de dónde calentarnos en la casa, no había chimenea, estábamos helándonos, pero aún así mi papá estaba feliz, porque él sabía que había hecho un buen deal, un muy buen negocio. Cambió una chimenea, unos ladrillos que se crearon en 6 días, por la Torah que se dio en 40 días. El valor tan importante que es el darle la Torah, y por eso salió el Ritbaz, por eso salió quien salió. Imagínense la impresión a los 6 años, que vea que su papá hace tremendo sacrificio por que él estudie Torah, se le impregnó eso y salió lo que salió. Segunda historia, muy similar, muy parecida, más contemporánea. Rav Yitzhak Silverstein cuenta en su libro sobre el famoso Rav Yitzhak Hutner. Rav Yitzhak Hutner era el que escribió el libro Pajad Yitzhak. Él cuenta, Rav Yitzhak Hutner, que él vivía en Varsovia. Igual, mucha pobreza, mucha pobreza. Tenían solamente una botella de vino en la casa que duraba para siempre. Trataban de racionarla para Shabbat, para Yom Tov, de una manera increíble. En lugar de poner la comida arriba del mantel en su casa, ponían el mantel encima de la comida para que ninguna mosca o nada se caiga encima de la comida, porque si la comida se echaba a perder, no había más comida. Una pobreza extrema. Procuraban de no tirar absolutamente nada, que no se ensucie nada, ni el mantel, ni las ropas, ni nada. ¿Por qué? Porque si algo se ensuciaba no había con qué limpiarlo, porque no había productos de limpieza de tan pobres que eran. Algo increíble. Rav Yitzhak Hutner cuenta que él así creció con una pobreza extrema. Y un día, cuando él tenía 10 años, llega a la casa y le dice, mami, adivina qué, acabo de hacer Siyum de Masejet Baba Kama, del Talmud, de Masejet Baba Kama, hice Siyum, acabé la Masejet, una Masejet bastante larga. La mamá se pone a llorar, le dice, hijo, le dice su hijo a la mamá, ¿por qué estás llorando? Le dice, espérame tantito. Va la mamá a su recámara, se pone sus ropas de Shabbat y de Yom Tov, las más finas, se pone su poca joyería que tenía, agarra la única botella de vino que existía en la casa, que duraba para siempre y que la racionaban cada Shabbat y Yom Tov, y la saca, pone el mantel más bonito en la mesa y el niño se pone a llorar y dice, mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te pusiste esa ropa? ¿Sabes? Si te ensucian o si se te manchan, no podemos pues como limpiarlas o lavarlas. ¿Por qué sacaste el vino? Es nada más para Shabbat y Yom Tov y lo racionamos cada semana. ¿Por qué buscaste un mantel nuevo? Y escuchen lo que le contesta la mamá a este pequeño Yitzhak Hutner de 10 años. Le dice, esto que acabas de hacer, este siyum, compensa toda nuestra pobreza. Toda nuestra pobreza vale la pena por este siyum que estás haciendo. Y por eso vamos a festejar y vamos a brindar, y saqué mis mejores ropas, y el mantel, y las joyas, etcétera, y el vino. Cuenta Rav Yitzhak Hutner que en esa impresión, a los 10 años de edad, por acabar una masejet, Baba Kama, la mamá le hizo para él tremendo festín, aunque ellos eran extremadamente pobres, le marcó en toda su vida, en toda su trayectoria, y eso él dice, era testigo sobre sí mismo. Ese acto de su mamá, esa ocasión, fue la que le dio a él la fuerza de ser el gaón que fue, el tremendo también Ham que fue, el líder que fue, y sacar su libro Pajad Yitzhak. Hay que entender y interiorizar ese valor a la Torah y entender que debemos de hacer ese buen deal, ese buen negocio de cambiar lo que se nos dio y lo que se creó en 6 días por lo que se nos entregó en 40 días. Shabbat Shalom Mevorach.